En la confinación, normalistas en acción. Yo soy el profesor Rogelio Guerra Espinosa del Centro Regional de Educación Normal de Aguascalientes y quiero compartir con ustedes los retos actuales o los nuevos retos de la investigación histórica, de la historiografía y de la historia como ciencia, ya que la historia surgió como un instrumento de opresores para instaurar los proyectos de Estado-nación y luego sirvió como legitimadora del poder. Después resurgió como instrumento de insurgentes y revolucionarios, aunque siguió siendo un tanto pragmática. Después le dio por desmitificar el discurso de los Estados-nación. Algunos de los precursores de esto fueron Carlos Marx, con su discurso del motor del cambio social como la cuestión económica, la lucha de las clases, los modos de producción, y entonces se convirtió prácticamente en el padre de la ciencia, de la historia. Pero a principios del siglo XX hubo más historiadores que fueron abonándole a los conceptos de la historia como ciencia, como Valéry o Febvre o Marc Bloch. En el siglo XX, en la segunda mitad, se transformó en un instrumento crítico y desmitificador y tendió a ser retomada como ciencia, sobre todo desde la academia. Aparte de desmitificar el discurso de los Estados-nación, dio paso a una disciplina sujeta a reglas, en donde permeaba como común denominador que una afirmación histórica no tiene derecho a reproducirse, sino a condición de ser comprobada. Pero actualmente existen nuevas perspectivas de la investigación histórica, de la historiografía y de la historia como ciencia del conocimiento histórico. Y pues es necesario introducirnos en estas perspectivas que permean los conocimientos históricos y que son necesarios abordar. Dos de ellas son la historia social y la historia cultural. Para quien esté interesado en clarificar cómo se abordan esos temas históricos desde esta perspectiva, se les puede recomendar La historia social y cultural de la casa, de Peter Burke. Pero la nueva visión de la historia multilineal, multicausal, la nueva visión que tiene una tendencia descolonizadora y otras nuevas tendencias como la retrotopía de Zygmunt Bauman, la pedagogía de la memoria, las epistemologías del sur, las perspectivas de género, en esta configuración del pensamiento histórico, con la finalidad de repensar y actualizar la visión del abordaje del conocimiento histórico, pues requiere un video aparte en el que abordaré punto por punto. Por lo pronto solo quiero hacer algunos planteamientos generales al respecto. Para afianzar una nueva visión de la historia es necesario dar un paso fundamental. Es necesario tener un cambio de perspectiva. Es necesario trascender aquella visión que percibe todavía a la historia como algo lineal, como unidireccional, que percibe a la historia como orientada exclusivamente al estudio del pasado, contextualizada en lo cercano espacial y temporalmente. Tenemos que tener un cambio de perspectiva hacia una historia multilineal, enfocada en el cambio social.
interconectada en diversos contextos y escenarios, que favorezca una construcción y un análisis interdisciplinario, donde se destaque que los actores sociales son los agentes del cambio, es decir, los protagonistas del devenir histórico. Para fortalecer este aspecto puede leerse Las responsabilidades de la historia, en el libro La historia y las ciencias sociales, de Fernand Braudel. Si en estos momentos se habla de un nuevo mundo, de un nuevo orden mundial, ¿por qué no hablar de una nueva historia? Las ciencias evolucionan, las ciencias han evolucionado. En el caso de la historia, ¿se puede hablar de alguna evolución? Y si es así, ¿en qué ha beneficiado esta evolución? ¿Es pertinente el planteamiento de una historia multilineal y multicausal? Las nuevas tendencias de la historia son enfocadas hacia la descolonización. Para abordar la retrotopía de Zygmunt Bauman, la pedagogía de la memoria, las epistemologías del sur, las perspectivas de género, se puede realizar la lectura de Boaventura de Sousa. Se llama Una epistemología del sur, la reinvención del conocimiento y la emancipación social. Sobre todo el capítulo primero, llamado Hacia una epistemología más allá de lo posmoderno. Para finalizar, planteo algunas cuestiones. ¿Existe un paradigma dominante? Si es así, ¿este paradigma con qué elementos se identifica? ¿Existen diferentes tipos de conocimiento? ¿Cuáles son? ¿Cómo se caracterizan? ¿Cuáles son las vertientes de las ciencias sociales a partir de este paradigma dominante? Y, en todo caso, ¿en qué consisten? ¿Hay una crisis en el paradigma dominante? ¿Existe un paradigma emergente en contraparte? Y, en todo caso, ¿cuáles serían sus premisas? ¿Estamos en un periodo de transición paradigmático? Las ideas de retrotopía de Zygmunt Bauman son una nueva forma de ver, de creer y de analizar el pasado. ¿Qué aporta esta nueva valoración del pasado? ¿En qué impacta esta resignificación de la historia? ¿Cómo explicar ese pasado utópico, es decir, la retrotopía a partir de la situación actual de los estados-nación? ¿Es posible afirmar que todo tiempo pasado fue mejor? Y en ese caso, ¿mejor para quién? ¿O para quiénes? Vale la pena considerar la noción de modernidad líquida que ofrece Bauman para poder comprender a cabalidad esta nostalgia por el pasado y el sentimiento de indefensión que nos genera el futuro. En la confinación, normalistas en acción. Soy el profesor Rogelio Guerra Espinosa, del Centro Regional de Educación Normal de Aguascalientes. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.